Habitamos el mundo. Llegan los crossovers de aniversario. Las y los conductores de nuestra programación Se mezclan Se encuentran y transforman sus perspectivas para explorar el mundo desde otros lentes. Cada noche se puede vivir, puede ser en sentido social, son seres especiales. sigue nuestra programación especial de aniversario y descubre ¿Qué sucede cuando las fronteras entre programas desaparecen? Y las conversaciones cobran nuevas formas. Crossovers de aniversario. Formas de habitar el mundo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Y solamente les puedo decir que 15,000 millones de dólares se facturan anualmente por el uso de horóscopos y de materia esotérica. Yo soy Edgar Jiménez de La Neta de la Ciencia y el día de hoy que estamos haciendo un gran crossover con Cosmos, tu mirada al universo, y que bueno, tengo a grandes conductores, divulgadores y comunicadores científicos a quienes les quiero dar la más cordial bienvenida en este gran programa que precisamente estaremos hablando por qué seguimos creyendo en los horóscopos cuando a veces tenemos un James Webb que está develando los secretos del universo. Y bueno, pues quiero darle la más cordial bienvenida a alguien con quien he compartido foro, actividades de divulgación y de verdad una mujer precursora e impulsora de la divulgación científica en San Luis Potosí y en México, a mi querida Jessica Pérez Mena. Jessy, un gusto es compartir contigo micrófonos el día de hoy. Hola, claro que sí, como siempre, echar chisme es bien divertido contigo y bueno, es lo que nos gusta, entonces para eso estamos aquí. Un gusto y bueno, pues también dar la más cordial bienvenida a mi querido Paco Guevara. Paco, un gusto tenerte aquí en el programa. Gracias y estar muy contento de, pues, los Picapiedra visitan a los supersónicos, ¿no? Entonces, si quieren ir más atrás, a lo mejor Magnum P.I. visita a la reportera del crimen. Bueno, hay varias, Jessy no Algo que conozcamos. Ahorita lo explicamos porque es mucho más joven, pero muy contento de estar aquí. Gracias. Un gusto, Paco, y bueno, pues, sin faltar, mi querido Capi, a Cristian González. Un gusto estar compartiendo micrófonos y cámaras contigo. Igualmente es todo un gusto en general la divulgación, el conocer a divulgadores científicos con esta pasión que tenemos, este pretexto que nos da el ser divulgadores para acceder a todo lo que se está descubriendo actualmente. Es apasionante, es una actividad apasionante realmente. Absolutamente, y que de verdad invitarlos que en este 88 aniversario, vamos, la Universidad Autónoma fue la primera universidad autónoma del país y bueno, Radio y Televisión Universitaria no se quedó atrás, que está en los primeros, la segunda radiodifusora universitaria que se da en nuestro país y que eso habla de este precedente, de lo que significa San Luis Potosí en materia de divulgación científica, personajes que tenemos como nuestro querido doctor Refugio Martínez Flash, Hugo Alberto Jasso Villarreal y mujeres precisamente que tenemos el día de hoy, contar como Jessy, la doctora Pilar Suárez y bueno, un sinnúmero de mujeres que promueven y difunden. Y el día de hoy yo creo que es un tema de verdad para sabrosear, ¿no? De verdad interesantísimo porque abordarlo desde la divulgación científica no significa el decir tú estás mal, yo estoy bien, porque la ciencia de eso no trata, sino de este acercamiento hacia lo que verdaderamente se verifica y se valida como verdad. Sin embargo, estamos hablando que desde ayer, desde mucho antaño, la gente seguía conforme al calendario y al comportamiento de las estaciones y cuando llegaban las manadas, etcétera, y que Jessy obviamente nos hablará de esta parte, de esta diferenciación que tenemos de la astrología con la astronomía, pero que finalmente consideraba el ser humano, y no era su culpa, el que eran señales, el que alguien me está mandando esta señal divina, y bajo este comportamiento y la evolución de la humanidad, pues se da este devenir en que hoy en día ya se convirtió no en una creencia, sino en un algoritmo. Es decir, yo les daba esta cifra en que al menos 15 millones de personas diariamente se conectan a alguna app para que les diga su horóscopo. Y yo nada más pongo en contexto algo interesantísimo. Yo en algún momento a un redactor de un periódico, para unos 25 años, le preguntaba, ¿cómo le hacen para determinar qué horóscopo va a salir para cada persona hoy? Porque era diario el horóscopo. Entonces era muy interesante porque decía, mira Edgar, tenemos un escritorio gigante con puros recortes de descripciones de personalidad, de cosas vagas, flexibles, no bien sustentadas, y al azar decíamos, vamos a poner este para Libra, este para Escorpión, este para Sagitario, y que bueno, ya estaremos hablando que no nada más son los 12 signos, había más signos zodiacales,
Pero ahí viene esta parte tan importante de que hoy en día la gente, cuando está en un momento de ambigüedad, de crisis, de vulnerabilidad, se ha mostrado y las estadísticas dicen, oye, resulta que cuando entramos en pandemia o hay una crisis es cuando más la gente busca llenar este hueco de sentimiento de vulnerabilidad. Es decir, no es por ignorancia, no es una cuestión de ignorancia, es una cuestión de vulnerabilidad social. Y decir, acudo a alguien que me dé este alivio, acudo a algo para que me diga, no te preocupes, es por esto. Y entonces caemos en esta situación de decir, tenemos un James Webb, pero también quizá mi junta de trabajo fue porque mi Mercurio ascendente retrógrado falló el día de hoy en la mañana y tomé mi taza de café con la mano izquierda. Entonces, por ello es tan importante, porque hoy en día ya esta parte del tema de los horóscopos incide socialmente desde un algoritmo prefabricado, hoy en día hasta por IA, de decir, está buscando esto en internet, trae estos huecos emocionales, vamos a determinar su horóscopo que incida precisamente y diga, sí es cierto. Entonces, estaremos develando a lo largo de todo este programa, pues precisamente este tema tan fascinante que incide socialmente y precisamente yo creo que partir de la base. Jessy, pues ahondar un poco de lo que significa, primero esta diferenciación de tantos años que ha existido durante siglos o milenios, en decir, ¿cómo distinguimos de lo que es la astronomía de la astrología y a la par la relevancia que han tenido, pues socialmente y también científicamente, en este caso la astronomía, ¿no? Sí, como tú dices, siempre hemos estado acompañados por dioses y demonios, ¿no? Desde que nos empezamos a inventar nuestros propios dioses de la naturaleza, que era el dios del rayo, la diosa del río, lo que sea eran dioses naturales, porque era lo que intentábamos descifrar, lo que intentábamos descubrir, saber cómo era el funcionamiento de la naturaleza. A partir de ahí nos empezamos justo a abrigar con estos dioses que nos protegían, que a veces nos castigaban, y entonces empiezan a hacer también la relación con las estrellas. Si tenemos dioses alrededor de nosotros, que aunque hayan sido fabricados por nosotros mismos por estas ganas de cuidarnos, de sentir alivio o abrigo, pues ¿por qué no también tener dioses en el cielo, en el espacio, que nos observan, que nos miran, que nos fiscalizan incluso, saben si nos portamos bien o nos portamos mal, y también predicen nuestro futuro? Porque imaginar que son dioses todopoderosos, que son sabios, pues seguramente van a poder regir mi vida, entonces me van a dar ese aliento, ese abrigo, esa guía para poder conducir mi vida sin tantos problemas, ¿no? Que bueno, definitivamente la vida adulta son problemas del tiempo. Crecemos, nos desarrollamos, nos complicamos la existencia y morimos, ¿no? O sea, es como Cristian, ¿no te gustó la vida de ser adulto? ¿Verdad? Yo nunca quise crecer. De chiquita yo dije, no, yo mira que quiero crecer, qué aburrido. Pero bueno, ni modo, así es. Entonces, cuando empezamos a ver también este tema de que nace la astronomía, porque la astrología era tratar de observar los objetos en el espacio y tratar de relacionarnos con nuestra vida, ¿no? Así formábamos también nuestras cosmogonías. Entonces, nace la astronomía ya como ciencia, ya con una justificación. A lo mejor empezábamos a discernir un poquito qué era el método científico, cómo empezábamos a investigar de una forma, digamos, más real la naturaleza para poder describir lo que sucedía sin elucubraciones mágicas. Y entonces es aquí donde entra la diferencia entre la astrología, que era, digamos, práctica, observacional, y la astronomía, que ya empieza a medir, que ya empieza a darnos resultados, no por nuestras apreciaciones, sino por lo que podemos estudiar y comprobar directamente de la naturaleza. Y aquí es en donde entran muchas culturas que empiezan a hacer también su definición de ciencia, su propia astronomía. Por ejemplo, los babilonios fueron culturas que dieron un gran aporte astronómico, matemáticas, ciencia en general, ingeniería, pero en la parte de la astronomía, como ellos llevaban el sistema sexagesimal, hay que recordar que nosotros llevamos el decimal, todas las matemáticas en base a 10, ellos dijeron, no, pues nosotros las llevamos en base a 12, y ellos contaban con las falanges de los dedos, ¿no? 3 por 4 son 12 y el pulgar para contar. Entonces ellos dijeron, pues, tenemos 12 números base, 12 meses en el año, ¿por qué no 12 constelaciones? Ellos ya sabían que había más constelaciones, pero literal no se la quisieron complicar. Dijeron, 12 meses, 12 constelaciones, con eso nos quedamos y de ahí para adelante. Y así fue, básicamente. Y así se la fueron llevando, y precisamente desde el aspecto cultural, ¿no, Paco? De cómo fue incidiendo y el devenir de la sociedad desde los distintos ángulos. Vamos, quienes teníamos una cultura maya, los aztecas, hasta el otro lado, y cómo se fue desarrollando también todo este proceso, Paco. Aquí, mira, lo importante, quisiera yo
siempre lo digo y lo voy a recordar, no nos robaron la palabra astrología. Ya. Porque logos, estudio, tratado, no es un estudio o es un tratado. Debemos de llamar a la astrología como es una astromancia, una mancia, porque es una adivinación. Entonces, cuidado con esto. De repente dicen que el tarot, pues una cartomancia. De repente alguien le toma la mano a Jesse y le dice, oye, pues aquí dice que tú y el Capi, entonces pues tenemos un equilibrio. Dios de mi vida. Por favor, no. Sí, es lo que dicen las cartas, pero entonces... Claro. Es una mancia, es una adivinación. Hay que tener cuidado de este fósil lingüístico que nos han estado metiendo y que quieren darnos a entender que la astrología es una ciencia cuando no es una ciencia. Entonces, el lenguaje no podemos decir mañana, como decía este periodista que pidió que, ¿por qué no dicen todes? El lenguaje no puedes tú de alguna manera sentarte y dictarlo, claro, y decir así tienen que hablar todos, pero tratemos de recordar que no es astrología el término correcto. El término correcto sería astromancia porque es una adivinación. Como la quiromancia, como la cartomancia, como muchísimas otras. Hoy también hay una, estoy viendo el micrófono, bibliomancia, ¿no? Tomas un libro sagrado, lo abres y lo que te salga en esa página es lo que te quiere decir ese libro a ti en ese día. Entonces tenemos también ahí otra adivinación. Entonces recordar primero que es una adivinación, una mancia. Y este divorcio a lo mejor llega con Kepler, con Galileo, en el cual pues la astrología queda entonces relegada a astronomía, era como el que hacía los cálculos. Oye, pues va a haber esta constelación, aquí este eclipse, esta medición, este cometa, y la astronomía. Y la astrología era la que interpretaba eso, pero hay que robarles la palabra. No es un tratado, no es una ciencia, no es un estudio, es una adivinación en base a los astros. Entonces, ¿cómo surge? Pues no sé, a lo mejor hoy un día venía caminando, se cayó, quedó boca arriba y cuando voltea dice, hay 3 estrellas ahí, es de una constelación que se llama Orión. Pues entonces cada que estoy no voy a caer. Y así empezó a ver estas coincidencias del cielo y la tierra, ¿no? Pero, pues bueno, hoy la realidad es que no tiene ningún tipo de sentido. Y lo que comentabas, ha habido políticos, por ejemplo Ronald Reagan, que tenía su astróloga particular, ¿cómo no le dijo que lo iban a intentar asesinar saliendo del Hotel Hilton? Pues, ahí ya hubieras corrido al astrólogo en ese momento, ¿no? Estando al día siguiente que sales del hospital, la despides. Pero no tomaba decisiones trascendentes sin consultar con su astromante de cabecera. O sea, imagínate nada más. El líder del mundo. Tienes el botón nuclear y le preguntas al astromante, ¿y cómo ves? Yo al día siguiente que John Hinckley le dispara, le vacía el revólver, pues al día siguiente lo hubiera despedido, ¿no? Pero bueno, pues no sé, así pasa a veces. No, y que va de la mano y algo que estamos precisamente abonando y lo que comenta Paco, astromancia desde la interpretación y el uso del lenguaje, o sea, desde ahí, en el uso del lenguaje, y 2, ansiamos la relevancia y que a partir de ello estas personas que utilizaban, y vamos a utilizar si les parece bien en el programa, astromancia, que al final del día va de la mano con esta cuestión de la interpretación de las cosas relacionadas con lo que sucedía al final de cuentas en la cúpula celeste. Y bueno, mi querido Capi, bueno, pues también va de la mano con este tema, ¿no? Que va del origen de la cuestión del criterio de la demarcación que hay, pues obviamente con respecto al uso de la astromancia, digo, la vamos a poner así, pues como una pseudociencia al final del día, ¿no? Sí, es una pseudociencia muy engarzada en el alma humana. Ya. Porque la ciencia es compleja, es difícil, cara, complicada de explicar. Dínoslo a nosotros, que tratamos de ser divulgadores y tratamos de resumir y simplificar cosas. Sin embargo, la mente humana evolucionada en la sabana africana, por millones de años, donde uno tenía que decidir cosas instantáneamente, no eran pensadores, y debido a Marte, situaciones muy graves, había que agarrar tips instintivos, y parece que funcionó esto de buscar patrones. Ya más o menos se tiene esquematizado cómo evolucionó el cerebro humano, en qué escalas de procesos, y uno eso, la búsqueda de patrones. La astromancia fue eso. Si yo veo que determinadas estrellas ahí con la figurita del dientecito aparecen y de repente es época de lluvias, vienen las manadas, pues yo asocio
un fenómeno que veo con las estrellitas y pues obviamente si yo tengo un hijo en ese momento, pues sé que va a ser un cazador o algo, asocio un patrón. Y esta asociación no va pensada, es intuitiva. Cuando Ronald Reagan o quien sea hace caso a los horóscopos, obviamente no hay ninguna lógica, todos ya lo saben, que los horóscopos vienen de alguien muy inteligente que habla frases que les cae perfecto a todos. Claro. Vas a hacer un viaje, vas a tener un familiar enfermo, pues todos vamos a un momento en esa semana a tener esa experiencia. Entonces dice, si las estrellas cuando están ahí, tenía toda la lógica del mundo. Si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, hubiéramos aceptado la astromancia como una realidad. Porque yo veo que eso trae lluvias, estoy seguro que eso a mí me influye. Si influye en una nube tan gigante, ¿por qué no me va a influir a mí en mi tribu? La lógica es perfecta. Así es. Tuvo que venir la ciencia y esperar millones de años para que alguien dijera, no, pues simplemente la Tierra va girando en la noche y van apareciendo diferentes grupos de estrellas, pero pues yo le doy toda la razón a esa gente, y la razón emocional obviamente, de que igual que muchas cosas, no solo evolucionó la búsqueda de patrones en la naturaleza, en el cielo, sino también la personalidad. Por eso tantos problemas, porque nosotros aprendimos en esa época a buscar al líder especial, al carismático, y miren la historia lo que nos ha dado, ¿no? Líderes que tienen toda la capacidad lingüística para ser seguidos. Yo estoy seguro que si nosotros hubiéramos estado frente a esos líderes, hubiéramos sido los primeros en seguirlos, porque cumplen con esas características que uno buscaba como el jefe de la tribu en esas épocas. A lo mejor para seguir desgranando el tema sería interesante nada más recordar, las constelaciones es una representación en 2 dimensiones de algo que está en 3 dimensiones. Si vemos Orión, las 3 estrellas de cinturón no están pegadas, va a estar una más adelante, una más atrás, una más acá. Pero entonces, nuestros antepasados ven y encuentran en el cielo un escorpión. A ver, al público que nos está viendo, sin ser biólogo, aquí tenemos a uno, si yo te preguntara qué características tiene un escorpión, ¿qué me responderías tú, Oder? Bueno, pues obviamente que tiene este aguijón en la parte de atrás, sus patas, Pero en su pues, personalidad, ¿cómo sería el escorpión? Ponzoñoso como mis primos. Tóxico como la ex, o sea, violento de alguna manera, depredador. Violento, entonces si tú naces bajo ese símbolo, pues vas a tener esas características. La personalidad, ¿no?, se atañe como alguien. Exacto, entonces nosotros ponemos en el cielo las figuras y después a los que nacen en esa fecha, en esa constelación, recordamos que está el sol y atrás está la constelación. Entonces, tú naciste en esa fecha, eres escorpión. Pues vas a decir, es normal que sea violento, que sea agresivo, que me enoja por cualquier cosa. Es totalmente absurdo. Alguna vez leí que los que eran bajo el signo de Tauro eran muy tercos. No sé si los toros sean tercos, no sé, aquí nos puede decir. Exactamente, como parte de su biología, ¿no? Ahora, por ejemplo, Jesse, alguien que nazca bajo el signo de Libra, sin que tú seas, ¿cómo va a ser una persona bajo el signo de Libra? Pues no creo que sean así como todo paz y serenidad y balanceados, equilibrado, que nunca exacto. tengan algún si conflicto. Si tú naces bajo el signo de Libra, pues va a ser equilibrado, va a ser, es realmente, no quiero ser ridículo, pero nosotros ponemos esas figuras en el cielo y después le damos las características en base a las figuras que nosotros pusimos ahí. No, y este sesgo cognitivo que de alguna manera, como bien decía Capi, ¿no? Cristian, de decir, alguien que pueda decir una verdad con total seguridad y certeza, al final del día genera una línea de creencia bastante sólida con el paso del tiempo. Es decir, si alguien, y lo vivimos yo creo que en la pandemia, bueno, hasta en algún momento, tal signo son los que menos se van a enfermar de COVID. ¡Wow! ¡Qué peligroso! Porque de alguna manera dices, entonces yo no me pongo la vacuna porque al final del día yo soy de tal signo que resiste, como bien decías, el escorpión. ¿Para qué me vacuno? Yo puedo andar en la calle, no voy a traer cubrebocas porque mi astromante
ya dijo, y entre paréntesis, astrólogo o astróloga, porque quienes se van sintonizando ahorita en la transmisión de Radio y Televisión Universitaria aquí en su 88 aniversario, eso lo hace peligroso, y estamos hablando de una pandemia que recién pasó. Imagínense al momento en que no había un desarrollo científico y tecnológico hace 1000 años, pues bueno, cuando vivimos el cambio del año 2000, que todos lo andamos por aquí en este rumbo, pues se va a acabar el mundo. Cuando viene el año 999 también se pensaba que se iba a acabar el mundo en esa época medieval. Ahora, algo que también me gustaría extender un poco y que me parece interesante es lo que sucede con respecto a esta visión de, por ejemplo, Jessy, tú has recorrido comunidades, ejidos, municipios, ciudades, estados. ¿Cuál es esta percepción? Y creo que no lo vamos a tildar de decir la gente de campo versus la gente urbana, porque en la gente urbana, bien decías, un presidente, caray. Un presidente basaba sus decisiones a partir de lo de su astromante. ¿Cuál es esta percepción que has venido en tu devenir, en tu caminar como divulgadora científica? En decir, no falta que una señora, después de haber visto el telescopio que tú le explicaste, las constelaciones, que algo fundamental que decía Paco, son en 3D. O sea, una visión que tenemos en 2D realmente está en 3D. ¿Cuál es esta percepción que hay social en nuestro país, en nuestro estado, cuando vas caminando con la divulgación científica, de decir, no falta un señor, una señora, un niño que, oiga, es que yo soy Libra y te saca algo? ¿Cuáles estas experiencias que has tenido también, Jess, en este camino? Fíjate que esto que mencionas es súper interesante porque se da el sesgo de confirmación. Y sí, es bien marcado. Yo siempre le he dicho a toda la gente y le digo a mis alumnos, no hombre, si yo hiciera cartas astrales ya sería rica, pero me dedico a hacer divulgación de ciencia. ¡El reto! Exacto. Bueno, te podemos vestir y a lo mejor puedes tener un alter ego. Astromante y todo. Como el alter ego y ya puedes hacer las dos cosas, ¿no? Bueno, puede ser, pero no creo. Justo esto. Me ha tocado ver que a veces en las personas que tienen como mayor poder adquisitivo es más fácil que se vayan por el tema de la astrología o de la astromancia. Mayor poder adquisitivo. Exacto. O sea, no va la relación, el juicio crítico, que es lo que ambos programas fomentamos, el juicio crítico con respecto al poder adquisitivo. Eso me parece fascinante. Exacto, y son justo por este sesgo de confirmación las que más facilidad tienen de retroalimentación entre sus compañeros o compañeras que le dicen, sí, claro, y yo fui con este, y yo fui con esta, y me dijo esto, y claro que lo confirmé, porque nosotros queremos, digamos, asociamos lo que nos dicen con lo que nos pasa en el día a día. Aunque no tenga mucha relación, fue algo que ya se quedó en nuestro consciente y en nuestro inconsciente y lo queremos buscar, lo queremos relacionar. Y a veces cuando voy a las comunidades, cuando voy a otros centros completamente diferentes, a escuelas, a comunidades rurales incluso, nosotros platicamos con la gente y es más fácil que la gente de esos lugares acepte lo que es tradición y cultura, que en eso definitivamente, claro que es un valor muy rico y muy importante, lo que tenemos como cuentos de cosmogonías, de culturas ancestrales y todo, a la diferencia de la astromancia que vivimos ahorita. Y es más fácil que la gente de esos lugares lo acepte como, ok, esto de la astromancia no es real y no va a regir mi vida, pero también al mismo tiempo conservar su cultura y sus cuentos y tradiciones. Fíjate, dos cosas nada más brevemente. El sesgo de confirmación es importante porque en cada eclipse que nos toque observar, yo casi no me gusta tanto la observación, pero de a tiro por viaje, en algún eclipse que toque, llega una persona con su esposa embarazada y dice, por favor dígame que esto no le va a afectar a mi esposa. Y oye, no le va a afectar, pero si el niño viene mal, porque por eso el sexo de confirmación, si ya trae un problema el niño en el embarazo, pues va a traer el problema, pero no tuvo nada que ver el eclipse, ¿no? Ahí... Y aquí algo bien importante para que todos lo tomemos en cuenta. ¿Cuánto es el periodo de gestación de un niño? 9 meses. 40 semanas, 9 meses. Exacto, 9 meses. Cada 6 meses tenemos 2 eclipses, uno de sol y uno de luna. Ya. A todos, cuando estuvimos en la panza de nuestra mamá, nos tocaron al menos 2 eclipses, si no es que 4, y nunca nos dimos cuenta. Que si estamos medios tontos, raros o lo que sea, ya es otra cosa, pero no es culpa del eclipse. Lo que sea, pero bien. Exacto, entonces siempre les digo, mujeres, no le echen la culpa a los eclipses de sus malas decisiones. Ya, desde ahí. Ajá. Desde ahí. Exacto, si el niño sale medio rarito, volteen a ver al papá, perdón. No, yo no tengo niños, entonces no. Capi, precisamente. Sí, aquí la palabra clave es la narrativa. Todo lo que estamos hablando... No, espérame. El cerebro humano, vuelvo a insistir siempre a esa característica humana de recibir información. Y si tú le explicas a alguien, no
la adquiere y la recuerda tanto como si uno le cuenta una historia, le narra algo. Todo lo de los eclipses y de las cosas viene de una historia que le contaron la vecina de la prima del amigo. Hablando de las constelaciones, toda constelación simplemente era el póster de la historia asociada. Lo de Orión y el Escorpión, todo el mundo lo sabía porque estaba asociado a un cuentito. El cazador que podía cazar un león, pero lo terminó matando un escorpión, y que Perseo rescatando a Andrómeda. Todo va en una historia. El ser humano tiene una capacidad increíble de asimilar historias que le gusten. Miren a Hollywood, miren a la televisión, aunque sea mentira. Eso es lo que dice Yuval Harari. Que Joseph Campbell. Y Joseph Campbell, el héroe, lo explica Joseph Campbell, la fórmula de Star Wars. Y Yuval Harari, en su libro Sapiens, explica: el humano vive repitiendo historias, intenta replicar historias que le hayan gustado. Cuando viene Cortés, él era de Salamanca, había estudiado en Salamanca, tenía el mío Cid en su libro. El mío cargaba con... Sí, él se sentía que era el Cid, aunque el Cid era una leyenda española, y sin embargo él quería ser así. Y cuando viene Colón se siente Marco Polo, ¿no? Y va con esos, curiosamente esas historias empujan toda una actividad, toda una pasión que pues tiene tremenda influencia en nuestra historia. No, y por eso va de la mano, obviamente, con el cierre de lo que vimos en algún momento con las grandes televisoras, con las telenovelas, ahora las telenovelas turcas, que esta fórmula, y las películas en algún momento de Disney, que también esa fórmula eterna de que realmente sí no fue Caperucita y el Lobo, pero esta interpretación y la narrativa que se va dando a lo largo del tiempo, y cómo nos engarzamos en eso, ¿no? Y por eso hoy en día a nivel digital hablamos del storytelling, y vean cómo se da. Acompáñenme, vamos rapidísimo, un corte. Estamos en este crossover entre La Neta de la Ciencia y Cosmos, una mirada al universo, en esta edición especial del 88 aniversario de Radio y Televisión Universitaria. No se vaya, volvemos. Crossovers de aniversario. Formas de habitar el mundo. Continuamos. Estamos de vuelta en esta transmisión especial del 88 aniversario de Radio y Televisión Universitaria. Gracias a quienes nos siguen, y suscríbase al canal de YouTube de Radio y Televisión Universitaria, el mejor contenido que puede encontrar, y sobre todo que nuestros programas, Capi, Paco, Jesse, definitivamente no estamos buscando que todos nos hagamos científicos y que todos estén con la bata blanca. Si logramos gradualmente una sociedad que tenga juicio crítico, al final del día tendremos una sociedad que avance con el paso del tiempo, y que también sus juventudes, que también con el paso de las generaciones, pues crezcan en el desarrollo tecnológico científico, pero sin perder este sentido humano hoy en día que estamos tan invadidos con el tema de IA, etcétera. Y algo que me gustaría plantear en este programa, quienes nos siguen, y muchas gracias, comparte este programa, el tema de los horóscopos, esta credibilidad, y bien lo decía Paco, lo decía Capi, este estigma y esta creencia de tomadores de decisiones que tenían a su astromante, astrólogo entre paréntesis, que hoy aprendimos, yo aprendí esta palabra el día de hoy, gracias Paco, en que se sigue dando. Jessy comentaba, oye, en mi experiencia como divulgadora, la gente de poder adquisitivo alto es la que más es propensa a caer en este tipo de creencias de los horóscopos, pero algo que yo y más resistente a cambiar, ¿no? Ajá. Y eso es fundamental, porque también volvemos al mismo escenario. Generalmente son los tomadores de decisiones, y eso lo hace de alguna manera también riesgoso. Algo que me gustaría plantear, que siempre he traído esta duda con el tema de los horóscopos, que dicen, bueno, para empezar no eran 12, eran 14 signos zodiacales, que bueno, también ahí que me ayudes Paco y Jessy, Capi, pero también el hecho del por qué nuestra cultura latinoamericana, que muchas cosas quizás sí logramos arraigar, y que hoy en día, bueno, pues la protección de las lenguas originales, etcétera, es ¿por qué quedaron estas constelaciones que va relacionado con los horóscopos, en decir, oye, ¿por qué quedó Libra, Sagitario y todo eso? ¿Y por qué no quedó un Tlaloc, un Quetzalcóatl? Porque yo no soy descendiente de Quetzalcóatl, y decir, bueno, con ese orgullo, de alguna manera, como cultural, históricamente, sí se logró permear eso, y no quedó quizá lo que teníamos en México, ¿no? Yo creo que básicamente fue porque se hizo comunidad. Ya. Es decir, los egipcios
Empezaron con las primeras constelaciones, que era Orión por la crecida del río, a lo mejor Can Mayor también por la estrella Sirio, que se veía igual con las cosechas. Entonces había unas constelaciones que estaban bien definidas y bien marcadas para su latitud, para ellos que estaban en la pancita de la Tierra. Con el tiempo, estamos hablando de los egipcios de hace más o menos unos 8,000 años de antigüedad, y con el tiempo vienen griegos y romanos de hace unos 2,000, 3,000 años, los chinos de hace 5,000, 6,000 años, la parte norte de Europa también, que hicieron las osas, la osa mayor, la osa menor. Entonces se fue haciendo comunidad, se fueron arrastrando unas constelaciones de una cultura a la otra. Obviamente el mercadeo tuvo mucho que ver en intercambio de cultura, de tecnología, de ciencia y de tradiciones, y entonces se fue permeando. Lo que sucedió aquí en Latinoamérica es que, por lo mismo de que nosotros estamos en la pancita del planeta, no se tenían tan registradas o no se le daba tanta importancia a las constelaciones que estaban hacia los polos. Era básicamente una o dos constelaciones básicas que me marcaban el cambio de las estaciones, el inicio de la vida o del año, pero eran pocas a las que les daba como una cierta relevancia. No se estaba cubriendo todo el cielo. ¿Y qué fue lo que hizo la tradición del otro lado del planeta? Que fue sumando constelaciones y fue realizando todo el mapa que cubría el cielo. Si nosotros nos fijamos en las constelaciones del hemisferio norte, son constelaciones muy antiguas, guerreros, monstruos mitológicos, princesas y todo así como muy bonito. De hecho, el escorpión que mencionabas es el gancho de Maui para las culturas de... Exacto. Entonces, pues como sincretismo que se hace de todas las culturas, ¿no? Y cuando pasamos para acá, por ejemplo, cuando vienen los navegantes, empiezan a poner las constelaciones del hemisferio sur, que si te fijas ya son bien aburridas, ¿no? El microscopio, el barco de vela, el telescopio. Ñoñeces, les dirían muchos. La regla. Digamos, las constelaciones, sería el celular, sería el micrófono, sería el automóvil eléctrico, o sea... El influencer. Es lo que veía, sí, claro, es lo que veía, sí, claro. Ya, ahora, y bueno, de la mano con eso también tú, Capi, comentabas el hecho de que estando desde otros puntos, si bien lo decía Jessy, bueno, dependiendo de dónde, pues el hemisferio sur lo veía desde otro ángulo, ¿no? Pero de alguna manera también incidía. Y tú también como gran experto, pues de la navegación, Capi, que bueno, creo que incide en eso, al final del día, también el traslado y la migración de las sociedades se dio a partir de la observación celeste, de la observación de la cúpula celeste, y estamos hablando de la cuestión de la navegación. Desde esta perspectiva también que tú tienes como experto en navegación, vamos, ¿cómo ha incidido, pues de alguna manera históricamente? Y el hecho de que dicen, pues yo lo veo al revés porque estoy en el otro lado del planeta, ¿no? Para ti, ¿cómo es esta perspectiva? Sí, las estrellas eran los rumbos de navegación. Así es. Se manejaban, eran totalmente predecibles su posición con respecto a la latitud. Pero básicamente esto de la aceptación de la cultura occidental es porque ganaron, nos colonizaron, fría y sencillamente. Culturalmente una idea se sembró. O sea, se sembró y se impuso. Ya el sincretismo fue 99% occidental, europeo, grecolatino, transformado en europeo del oeste, y al final eso es el imperialismo. Y no tiene nada de malo esta palabra, porque nosotros, no lo estoy diciendo de modo peyorativo, porque nosotros tenemos religión occidental venida de Europa, arquitectura, ingeniería civil, caray, lo raro hubiera sido, lo raro fue que efectivamente en este sincretismo se colaron muchos dioses con otro nombre. Ese es el nombre, por eso se llama sincretismo. Para tocar un ejemplo es la villa de las peregrinaciones a la villa ya ocurrían siglos antes. Claro. Y se puso la Virgen de Guadalupe y pues así funcionó todo y todos funcionaron bien. Yo considero personalmente que a pesar de todos sus errores y abusos, la cultura occidental benefició a México, creó México, porque no había México antes que pasara todo lo que pasó, y al final esto es ya la consecuencia de cómo funcionan las sociedades, las civilizaciones. Así es un paso de civilización tras civilización tras civilización y terminamos actualmente con tecnología basada en los descubrimientos de Europa. Aquí a lo mejor lo decimos en el corte y podemos ahondar en esto porque luego los cortes se ponen más buenos que el mismo programa. Así sucede. Sucede, hay que grabarlos también, pero
aguas, porque los astromantes se reinventan. O sea, hace 40 años tú decías, Jesse es, no sé qué signo seas, pero Jesse es del signo de Acuario, pues hacías una simulación de cómo estaba el cielo el día que nació. No le gusta que diga su fecha de nacimiento, no la voy a decir, pero entonces... Pero es tragaños, esta mujer es tragaños. No me gusta, ¿eh? Sacó la receta de Dorian Gray de algún No le gusta que diga... que 7 de diga su- agosto se aceptan todos los regalos posibles. No le gusta que diga su fecha de nacimiento, pero entonces tú decías, oye, el sol no está en esta constelación, no eres de este signo. Hoy los astromantes se reinventan y entonces te dicen, no, es que vienen los ascendentes. Sí, tú estabas en esa constelación, en Escorpión, pero viene el ascendente a lo mejor de Marte, de esto, entonces hay que tener cuidado. Y lo decíamos en el corte, estas nuevas apps que utilizan las cookies de navegación, tú estás buscando un viaje a lo mejor en Expedia, en Trivago, donde tú quieras, desde ahí, ya vimos todos los comerciales, ahí me los cobran. ¿no? Como debe ser, como debe ser. Y entonces, ¿qué pasa? Que dicen, en base a tu navegación, entonces, en base a tu navegación, ¿qué van a decir? Este cuate está buscando un viaje, en su horóscopo lo voy a poner, oye, en los próximos 15 días estás realizando un viaje. ¿Y qué va a decir la gente que consume el contenido? Caray, pues entonces sí puede ser cierto. Hay que tener cuidado, porque los astromantes se están reinventando. Y ya nada más salir a decir, oye, eras Escorpión y ya no eres, eso ya no vale. Tienen muchísimas otras herramientas con las que contraatacan y hay que tener cuidado. Y nada más es ponerlo a prueba. No sé cuándo salga esto, seguramente lo van a dar después, pero acabo de ver una evidente que decía que el 24 de junio, ahorita que estamos en Mundial, iba a bajar una nave en un partido de Brasil y se los iba a llevar. Sí. Yo le aseguro, no ha pasado, cuando estamos grabando ahorita esto no ha pasado ese partido, no va a ocurrir eso. Entonces, ¿cómo se orientan a este tipo de predicciones tan concretas? Antes eran más vagos, pero ¿cómo? Vamos a ponerlo a prueba, invitar a la gente a que ponga esas predicciones supuestas a prueba y verá que o son muy vagas o aún así no se cumplen. No, y esa vaguedad y que precisamente yo creo que das ahorita el punto en la llaga en decir quién está consumiendo las tecnologías. Y digo, seamos realistas, no nada más son los niños pegados o scrolleando, hay adultos mayores, hay una comunidad de adultos mayores que cada vez van a ser más, o vamos a ser más en algún momento, en que esta incidencia de que ahora la máquina, un algoritmo, es la que va predeterminando, y dos, le va dando mayor asertividad. Por muy falso que sea, hay cierto nivel de verdad en que la persona, en lugar de indagar y poner juicio crítico y decir, a ver, un momento, espérame, no me sabe esto, le va a dar por verdad esto, ¿no? Entonces eso hace muy riesgoso el contexto histórico-cultural en el cual nos estamos desarrollando, y que hoy en día una máquina lo que lo va a hacer y vas a decir, lo voy a monetizar. No vamos lejos, ¿están de acuerdo que en horario prime de la mañana, es decir, en estos programas de revista, una sección importante es la sección de las videntes, es la sección de los horóscopos? Yo al inicio del programa comentaba el nivel de facturación y llegó un momento en que sí te tambalees de decir, ¿por qué un divulgador científico no estamos ganando eso? Porque factura. ¿Y por qué? Porque es más fácil una mentira dada con certeza y dada con solidez que una verdad a medias que tiene sustento científico, ¿no? Entonces, por una de 100 que le atines, es evidente, por una en 100, ese sesgo de confirmación va a decir, sí, cierto. Exactamente. Y va a seguir consumiendo, es como le compra el melate. Y por una vez que se ganó 20 pesos, por 100 que ha apostado que no se lo ha ganado, dice, no, pues aquí está que sí me lo voy a ganar, y sigue consumiendo. Y este ejercicio de falsibilidad, Paco, que precisamente por allá de los años 50 se hizo este experimento de parte de Foster, que dijeron, a ver, el profesor dijo, voy a darle ciertos perfiles, y todos los alumnos dijeron, caray, y tuvo una calificación alta de asertividad, que le dijeron, sí, profesor, usted tiene razón, sí va conforme a nuestro perfil psicológico. O sea, desde aquí venimos con estos enormes sesgos. Y dos, hoy en día, de cómo esta predictibilidad a nivel digital, dado que tenemos vertida toda nuestra vida en los sistemas digitales, en el correo electrónico, en la forma de navegación, que incluso dicen, bueno, hasta ahora nos espían las mismas cámaras. Bueno, a partir de dónde vamos a poder definir esta delgada línea que ponía Karl Doppler en decir dónde es pseudociencia y dónde es ciencia, porque al final del día una cosa, y digo, lo estaremos hablando ahorita en el cierre, de dar una solución a quienes están diciendo, y Paco comentabas,
puede ver este programa 30 de junio en La Neta de la Ciencia, el jueves a las 11 de la mañana, de 11 a 12, y también el 8 de agosto en el horario Cosmos, que precisamente el horario Cosmos tenemos los sábados, Sábados Jessy, a las 6 de la tarde. a las 6 de la tarde. Entonces, 30 de junio y el 8 de agosto, y que por ello esto, vamos, reitero, lo hace peligroso, porque vamos a diferenciar estos dos elementos: el cinismo contra el escepticismo. El escéptico es el que dice, ok, te doy oportunidad de demostrar científicamente, pero el otro ya niega rotundamente, ¿no? Vamos, en este ejercicio que ustedes también, como promotores del conocimiento, ¿a qué se han enfrentado, no? En temas, y ad hoc de lo que hemos hablado de los horóscopos, de las pseudociencias, en esta resistencia que todavía hay socialmente. ¿Qué has encontrado, Capi, Paco, Jessy, en este camino también de que aún encontramos gente en nuestra sociedad resistente a estos cambios de creencias, ¿no? Bueno, he encontrado durante toda esta actividad de divulgador científico con mucho profesionalismo de los charlatanes, expertos en mercadotecnia, en cómo llegarle al público, utilizan técnicas de mercadotecnia, evidentemente, Programación neurolingüística. todo lo que ustedes quieran. Todas las herramientas. De eso viven. Porque de eso viven. El asunto es que esa situación se ha demostrado en todas las redes sociales, en todo lo que es la Internet en general, que ha sido un gran fracaso. Lo que se pensaba en Internet, que era la maravilla, que todos conectados con todos, tenemos ahora un 90% de fake news, de estafas, falsedades. Uno prácticamente le llega lo que quiere escuchar. Exacto. Para el mundial es asombroso. Llegan escenas de partidos de donde sí gana el que uno quiere. Pero dice, ¿cómo va a ganar el que uno quiere? No, pues partidos de otros mundiales. Sí, Cabo Verde contra Francia, ¿no? Sí, pero en algún momento, sea amistoso o no, le ganó un equipo a alguien que lo hacen coincidir con los que van a jugar la próxima fecha del mundial. Puras estafas. Y es una obligación tremenda, una responsabilidad absoluta, y que requiere mucho esfuerzo el que los medios de divulgación científica como Radio Universidad, los programas de divulgación científica respaldados por alguna institución, de combatir esto. Claro. De decir, señalar, fiscalizar. No solo la divulgación son los programas, también los institutos, los departamentos, pues cada carrera debe tener cierta opinión sobre lo que está pasando y sacarla en divulgación. Sí, la universidad debe entrevistar, y todas las radios, ¿no? de universidades, a sus científicos, a sus investigadores que opinen sobre temas de actualidad que son a todas luces charlatanerías. No permitirles, no decir yo digo esto y es tu palabra. No, se debe combatir eso, se debe poner el dedo donde hay mentira. Si no, por el silencio se vuelve cómplice la ciencia, los investigadores se vuelven cómplices por el silencio. Eso es muy importante, para que todo lo que estamos hablando de manera anecdótica, pues eso es algo muy serio. Chavos, niños pueden arruinar su futuro si en una de esas se desvían a tanta publicidad sobre temas falsos, ¿no? No, y que va de la mano. Y bueno, nada más quiero rectificar: 30 de julio en La Neta de la Ciencia, 30 de julio, y Capi, lo que dices es definitivamente cierto, en aras de este riesgo, ¿no? Y Paco, también desde tu perspectiva, ¿no? Esta experiencia de cómo encontramos todavía esta resistencia en el camino, y más que, vamos, hablando de temas de mundiales, que estamos todavía en el contexto de mundial recién terminado, ahorita en esta transmisión de 30 de julio, y que también lo podrán escuchar el 8 de agosto, había un pulpo que predecía, y digo, caemos también en este gran problema relacionado con el tema de los horóscopos, de la credibilidad, en decir, como nos han hecho ahora los científicos decir que el pulpo es un ser súper avanzado, y hasta algunos dicen que ya viene de otro planeta el pulpo, que somos polvo cósmico, decía Carl Sagan. Pues entonces el pulpo es más inteligente que el hombre y él le va a atinar quién va a ganar el campeonato mundial, ¿no? Entonces, Paco, con respecto a esas perspectivas de la disonancia que tenemos social, bueno, pues también esta experiencia y esta visión que tú tienes con respecto a cómo enfrentar esto, ¿no? Bueno, la resistencia, hablabas de resistencia, es brutal. O sea, es más fácil cambiar de religión que de signo. Entonces, wow, la gente nace ya siendo soy Libra, debo ser equilibrado, debo tener estas características, y de repente a los 40 años le dices, oye, a ver, por la precesión de los equinoccios, el eje de la Tierra no apunta siempre al mismo lugar,
más o menos se va moviendo, da una vuelta completa cada 26,000 años, vamos a cerrarlo. Entonces, ya lo que hoy es la estrella del norte no va a ser a lo mejor en 10,000, va a ser Vega. Entonces, cuando tú le dices a una persona que no es Acuario, que ahora va a ser Escorpión, pues, o Libra, lo que haya sido, pues es brutal la resistencia, ¿no? O sea, se convierte en una especie de resistencia al conocimiento científico, de escepticismo a la ciencia. Yo he visto cuando llegas y le dices, oye, aquí está, y se vuelven escépticos hacia la ciencia. Y a lo mejor también nos ha faltado comentarlo, ¿de dónde viene esta influencia? Supuestamente nos dicen que es por cuestión de gravedad, o sea, a lo mejor es mayor la fuerza de atracción gravitacional que puede tener el obstetra que está recibiendo al bebé al momento del nacimiento, porque todo es al momento del nacimiento, que a lo mejor Marte o a lo mejor la estrella Betelgeuse, que está Betelgeuse, como usted prefiera. Entonces, ¿es realmente por fuerza de atracción gravitacional o qué otra cosa es? Porque yo siempre me he preguntado eso, la influencia es, ¿cómo va a venir la influencia? Hablan también de la luna, y si la luna mueve las mareas y el cuerpo humano es 70% agua, no, pues ya está la... Ya se explicó de la lógica. Conclusión Pero la hecha, lógica pero es obvio, ¿no? Es ¿Cuál obvio. sería la influencia gravitacional o qué sería? No, es que no lo saben. Yo he hablado con varios astromantes y les digo, bueno, a ver, ¿cómo lo miden? ¿Cuáles son tus parámetros? ¿Por qué dices que esto va a influir en tal? Y no lo saben. No saben explicar ni si es por gravedad, por energías luego mágicas que se inventan. O sea, no lo saben en realidad. Simple y sencillamente lo dicen, bueno, pues por el momento de tu nacimiento. Y entonces ahí los pongo también como un poquito en la disyuntiva. Bueno, y es ¿en el momento de tu nacimiento o cuando se hizo la concepción? Tu concepción, ¿no? Cuando la concepción. el 14 de febrero a las 6 de la tarde. La concepción no está muy difícil adaptando, ¿no? Exacto. O sea, Entonces simplemente pues se van a lo fácil, pero en teoría es cuando naces, cuando esperma y óvulo se unen, ahí es cuando se genera el individuo. ¿Y cómo lo vas a saber? Claro que no. Entonces son cosas que se van inventando, son cosas que simplemente lo más fácil que salga. Y además, otra cosa, ojo, ¿por qué las estrellas que están solo en la eclíptica, solo en ese momento? Si tú naciste en Noruega, ¿cómo te van a regir las estrellas que están en la panza de la Tierra si tú estás casi en el... Que no lo ves igual. Exacto. bueno, pero que no van a se estar supone encima que de ti en el momento. se supone que el zodiaco es la posición del Sol. O sea, tienes la constelación que está detrás del Sol, el día que naciste, esa es la que... Entonces, todos los que nacieron el 5 de julio de 1983 van a tener exactamente la misma personalidad. Tampoco es así. Pero estamos hablando de lógica para donde sabemos que la sociedad humana no se rige por lógica. Claro, exacto. Por ejemplo, cuando alguien sea el campeonato y se define un campeón de fútbol en la Copa, van a pelearse todos porque salga con una botella de algún refresco o algo delante. Claro. Nadie le va a explicar, tuvieron que entrenar con este entrenador europeo, evaluó los otros equipos mediante la televisión. No, van a decir, la mente humana asocia eso. Yo creo que estamos hablando, la lógica que estamos utilizando aquí no es para solucionar un problema Claro, real. exacto, a eso voy, a que creer es más fácil porque no necesitamos comprobar. Cuando nosotros aplicamos el método científico para algo, cuando se explica un solo tema en cualquier charla de divulgación científica, vas a tener todo el bagaje cultural que te dio una carrera científica, el haber estado estudiando a lo mejor 2 o 3 artículos o diferentes noticias para aclarar un solo término, cosa que no hacen toda esta serie de astromantes y adivinadores. Claro. Simplemente se sacan algo de la manga, suena bien, medio aplica para ahora que vas a hacer el viaje, te lo digo. Pero si nosotros realmente queremos encontrar el fundamento de algo, de cualquier término, nos va a costar mucho más trabajo, más energía gastada, y es a veces a lo que no estamos dispuestos. Yo sí critico mucho toda esta clase de prácticas por muchos eventos que han pasado a lo largo de la historia, y uno muy muy claro: cuando Plutón dejó de ser planeta en 2006, hubo muchas personas que le hablaron a su astromante de cabecera y le dijeron: oye, ¿qué está pasando ahorita que Plutón ya no es mi planeta regente? Hubo a quienes les dijeron: no, a ver, espérame, porque tú ahorita no tienes personalidad. Y hubo personas que se suicidaron. ¿Quién Ese se hizo impacto responsable tiene, de ese eso? impacto social. Exacto, ajá. Nadie se hizo responsable de eso. Y si eso llega a suceder con el COVID, con cualquier tema, nadie se va a hacer responsable de eso. Y eso es lo que yo sí critico.
Por Claro. eso es bien importante formarnos con un juicio crítico, saber de dónde viene lo que estamos consumiendo, tratar de estudiar un poquito más para saber cómo nos vamos a ir relacionando con todo este contexto que tenemos y cómo lo apropiamos a nuestra vida para no cometer esta clase de errores. Si les parece bien, y precisamente nuestro auditorio que dirán, bueno, están criticando y están diciendo, y bueno, dime por dónde empiezo. Yo estoy abierto a decir, ok, vamos a dejar de lado ya esta parte que de alguna manera nos ha regido cultural, históricamente. Hay un libro, el último hasta donde yo recuerdo, Sí. la versión de inglés sale en 1995, muchos que nos están escuchando y viendo, que les agradecemos, suscríbanse al canal. Sale y es El mundo y sus demonios, por el afamadísimo, porque sigue vigente ese hombre, y bueno, pues Neil deGrasse Tyson sacó todavía ahí la derivación de, que es Carl Sagan. Carl Sagan saca este libro en 1995 y por ahí hay uno de los capítulos que habla de esta palabra de la prueba de los camelos. Camelos en entendido, digo, no es algo utilizado en nuestro argot lingüístico, pero farsa, engaño, mentira. La prueba contra las mentiras. Proponer a partir de esto que hemos venido platicando, el cómo abordar, cómo enfrentar desde casa, porque la historia, digo, así se ha entendido como tal. Oye, ¿qué se toma? ¿De tal refresco o de tal refresco? Ah, no, como el abuelo compra de tal refresco, pues tú no puedes tomar de la otra marca porque nada más alcanza el bolsillo para este. Y se arraiga en la cultura de la familia. Nada más vamos a tomar de este color de refresco, o este color de partido, lo que ustedes quieran. ¿Cómo partir de estos principios que maneja Carl Sagan en este libro del mundo y sus demonios? Paco, Capi, si gustan abordar esta parte, en decir, ¿cómo podemos trabajar este cambio de paradigma? Que entiendo es un reto brutal, pero ¿cómo pudiéramos partir de alguien que estuviera abierto en casa y decir, ¿sabes qué? Voy a promoverlo en mi casa. No nos va a dar tiempo rápidamente, nada más. Se llama El Kit para detectar camelos. El kit para detectar. Lo puede buscar. Y también hay otro capítulo que se llama Un dragón en el garage o Un dragón en la cochera. Así es. Ese capítulo también lo puede buscar en internet. Ya no nos da tiempo de explicarlo prácticamente, pero que lo pueda buscar. El mundo y sus demonios, Carl Sagan, y es El Kit para detectar camelos o burlas, bulos, las farsas, engaños. O Un dragón en el garage, que también es muy bueno de cómo pueden actuar también todas estas personas que se dedican a las pseudociencias. Perfecto. Capi, para ir, vamos a cerrando, si les parece bien, comentarios finales de la importancia que tenemos de abordar estos temas y cómo hacer esta afronta de un reto que nos representa de carácter histórico y cultural en nuestra sociedad. Sí, Carl Sagan no solamente vertió información en sus programas y en sus libros, sino también emoción, eso es muy importante. Así es. Como todos los que hacen publicidad lo saben, es muy importante el aspecto emocional. Poner ciertas características sentimentales en sus anuncios comerciales. ¿Y qué se debe hacer? Pues una enorme responsabilidad, repito, de emisoras de programas como los de Radio Universidad, donde sí se detalle, no se busque rating, porque ahorita es una fiebre de buscar rating de todo. Likes, corazoncitos o lo que quiera. Pero es una desesperación y se ponen mentiras incluso en temas científicos, incluso en canales científicos. Se pone ahí en la figurita algo espectacular, trabajado con IA para capturar esos likes. Es una enorme responsabilidad de Radio Universidad y todos los radios de Universidad de los Estados, antes que nada buscar la verdad, porque lo hemos dicho en programas, es uno de los pocos programas o emisoras que al menos en cierta manera garantiza la verdad. Así es. Porque la idea es que siempre decimos nosotros, en el momento que digamos algún disparate, pues van a saltar los físicos, los biólogos de la universidad diciendo, oye, es una falsedad, córranlos a estos cuates. Así es. Con todo el derecho. Y eso debe ser muy seria observación de toda la comunidad científica, de ver qué se está divulgando, al menos en el radio de su universidad. Fabuloso, fabuloso. Yo les quiero agradecer infinitamente y sobre todo agradecer a todo el gran equipo de Radio Universidad, de Radio Televisión Universitaria que hace esto posible, desde su directora Gaby Hernández, Alejandra y todo el gran equipo de verdad,
por hacer esto posible, este gran crossover. No esperen porque seguramente tendremos más programas y más temas que se deben de abordar. Jessie, como siempre, de estos 15 años, ha sido un placer estar contigo. Muchas gracias y recordarles a todos que este programa lo encuentran en YouTube, en Radio y Televisión UASLP, en las emisoras de FM 88.5, 91.9, en el 1190 de AM y obviamente en Spotify. Y sí, como siempre, un gusto echar chisme científico. Es un placer. Como debe ser, mi querido Paco, un gusto. Gracias, Edgar, Jessie, Capi. Hagamos el compromiso de grabar más programas como esto entonces. Hagámoslo, Gaby, por ahí está el llamado, mi querida Ale. Aquí estamos Así que al tenemos aire, que hacerlo. hagamos el compromiso de grabar. Hay muchísimos más temas que podemos abordar. Absolutamente, Gracias. mi querido Capi. Un gusto. Excelente la idea esta de intercambiar información, de intercambiar opiniones en este crossover. Así es. Una muy buena idea porque nos motiva más, son de diferentes aspectos, puntos de vista, pues echarle ganas. Absolutamente. Y bueno, pues sin más, yo soy Edgar Jiménez del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología del programa La Neta de la Ciencia. Les agradecemos que nos hayan sintonizado el día de hoy, no se lo pierda, 30 de julio y 8 de agosto. Estamos como siempre en Radio y Televisión Universitaria. Gracias a usted, suscríbase al canal y siga la ciencia desde donde quiera que esté. Hasta la próxima. Habitamos el mundo. Llegan los crossovers de aniversario. Las y los conductores de nuestra programación Se mezclan Se encuentran y transforman sus perspectivas para explorar el mundo desde otros lentes. Mucha noche se puede vivir, puede ser de sentido social, son seres especiales. sigue nuestra programación especial de aniversario y descubre ¿Qué sucede cuando las fronteras entre programas desaparecen? Y las conversaciones cobran nuevas formas. Crossovers de aniversario. Formas de habitar el mundo.